En las páginas de la prensa en relación a Bogotá, en pequeño, no somos un país. Solo por plantear banderas progresistas, muchísimos sectores sociales poderosísimos tocan las campanas del golpe, de derribar, de no aceptar el veredicto popular. Si eso es aquí, donde apenas se disputan los presupuestos locales, donde apenas, y eso aterroriza, vislumbrar políticas nuevas, caminos nuevos, ¿cómo sería en toda la América Latina que ha decidido dar pasos profundos de transformación si no existiera un sistema interamericano? ¿Qué hubiera pasado en Ecuador? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela? ¿Qué hubiera pasado si el golpe de Estado en Venezuela hubiera triunfado? ¿Qué estaría pasando en Colombia? ¿O en Argentina? ¿O en la misma Chile? ¿O en el Brasil, que decidió convertirse en abanderado mundial de la lucha para superar la pobreza? ¿Qué hubiera pasado si, como en Honduras, o como en este momento en Paraguay, fructificasen los golpes de Estado y no hubiera instrumentos eficaces para detenerlos? ¿Acaso no se repetirían de nuevo los 11 de septiembre de 1973? Y con ello una generación de muchachos y muchachas como la nuestra en aquel entonces, que tendría que irse de nuevo a las armas, la violencia, la resistencia, impidiendo una época de historia, de convivencia y de paz. Yo le solicito desde aquí al presidente Chávez que permita que la República Bolivariana de Venezuela ingrese de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos en una actitud proactiva, y es lograr que ese sistema sea más poderoso que antes, que sea más cosmopolita que antes, que hable todas las lenguas de las Américas, que no son simplemente ni el inglés ni el español, ni más ni menos que Colombia es el cuarto país de la tierra en número de lenguas. Imagínense la diversidad toda que nos asiste en América Latina. E imaginémonos entonces cómo un sistema interamericano de derechos humanos tendría que ser tan cosmopolita y aceptar la diversidad profunda de las Américas, como para hoy decir que este que tenemos imperfecto se tiene que cerrar, se tiene que acabar, se tiene que desmantelar. La tarea es hacia adelante. Así que este 11 de septiembre de 1970, del año 2012, que nos recuerda el de 1973, nos sirva para no repetir la historia. Porque la historia que hemos vivido, intensa, trágica, heroica diría yo, dependiendo desde donde se mire, es una historia que de todas maneras no se va a repetir. Gracias, muy amables, les agradezco a los señores y las señoras de la mesa, y Bogotá está dispuesta a firmar, por tanto, la declaración de Bogotá. Gracias. Esta iniciativa de la ciudadanía que ha apoyado la alcaldía de Bogotá y el señor alcalde Petro, dirigida a enviar un mensaje de que el sistema interamericano de derechos humanos, cualquier acción debe ser dirigida a fortalecerlo. Efectivamente, desde hace algunos meses ha habido algunas iniciativas que, con la idea supuesta de mejorar el sistema, más bien parecen conducidas a debilitarlo. Yo creo que eso no es conveniente. El sistema interamericano es la parte más importante del sistema interamericano de derechos de la OEA, del sistema interamericano.
fue el sistema interamericano de derechos humanos el que dio las batallas contra las dictaduras, cuando no había en el hemisferio sino unas pocas democracias, y sin duda es necesario mantener la guardia en alto. No es conveniente que los países traten de inmiscuirse en el reglamento de la Comisión Interamericana, no es conveniente que se vaya a tratar de debilitar relatoría para la libertad de expresión, y los países deben reflexionar sobre las acciones que están acometiendo. Yo espero de veras que en el seno de la organización no se vaya a hacer absolutamente nada que debilite el sistema, que le quite su autonomía, que le quite su eficacia o que vaya a debilitar su situación económica. Continuar con el programa. Tenemos programado para este primer panel de la mañana una discusión sobre la relevancia del sistema interamericano para los pueblos y los ciudadanos y ciudadanas de las Américas. Existe una discusión en curso en varios espacios en nuestra región, en América Latina, acerca de la relevancia que tiene el sistema interamericano para la ciudadanía. Es un sistema que puede ayudar a avanzar en las agendas de la ciudadanía y de los pueblos. Es un sistema que puede fortalecer lo que son procesos sociales organizativos, la defensa de los derechos de las personas frente a abusos que se cometen desde distintos espacios. Y tenemos el privilegio de contar esta mañana con algunas personas que pueden darnos elementos muy importantes para este debate. En primer lugar, el licenciado Iván Cepeda, que es congresista, representante en la Cámara, pero además ha sido y continúa siendo el vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE. Él fue usuario del sistema interamericano, conoce en profundidad el funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana, y por su trayectoria en el trabajo en derechos humanos se le hizo merecedor del Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin en el año 2007. También contamos con la señora Macarena Hellman. Ella es una mujer admirable y polifacética, es una gran defensora de derechos humanos, tiene una trayectoria importante en la lucha por la verdad, por la justicia, tanto en Uruguay como en Argentina, y su trabajo es muy importante también por las reverberaciones que tiene esa lucha por la verdad y la justicia en otros países en América Latina. Tenemos también entre nosotros a la señora Patricia Hualinga. La señora Patricia Hualinga también es una admirable mujer de nuestra región, es dirigente de la mujer y familia del pueblo quichua de Sarayaku, es una gran líder indígena y una gran líder y defensora de derechos humanos. El pueblo quichua de Sarayaku es referente de la lucha de los derechos de los pueblos indígenas en la región. Y en último lugar contamos también con la presencia de Carlos Quesada. Carlos Quesada es un querido amigo defensor de los derechos humanos, es periodista y abogado. Ha trabajado en derechos humanos desde la década del 90, se desempeñó como director de cabildeo en la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica. Él es costarricense. Asimismo, trabajó para Reforma Penal Internacional y hoy es el director del programa de equidad racial y étnica de la ONG Global Rights, que trabaja para combatir la discriminación racial contra afrodescendientes en América Latina y para aumentar su participación en las instituciones regionales e internacionales. Carlos Quesada también tiene una amplia trayectoria y ha sido usuario del sistema interamericano y ha promovido desde distintos espacios de la sociedad civil el uso efectivo del sistema interamericano para la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes, de la población LGTBI y también para otros
ha estado involucrado en otros sectores y en otras causas en la defensa de los derechos humanos desde los distintos espacios que ha ocupado. Quien moderará la mesa es el doctor Rafael Barrios Mendivil, un gran líder de derechos humanos que ha desempeñado una importante labor desde el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y sin más, voy a darle la moderación, entonces le paso la posta al doctor Rafael Barrios Mendivil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana Kristisevich, directora de CEGIL. Muy buenos días a todas y todos. El panel, como ya fue anunciado, versa sobre la relevancia, la importancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos para los pueblos y los ciudadanos de la región, pero especialmente para las víctimas. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático. Cada panelista va a contar con 10 minutos. Desde ya excuso al doctor Iván Cepeda porque él tiene que ausentarse del evento luego de su intervención debido a sus compromisos que tiene en el día de hoy. Sin más preámbulos, doctor Cepeda, tiene usted la palabra. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a la Alcaldía de Bogotá, a su señor alcalde y a las organizaciones que han tenido esta feliz iniciativa, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al Centro de Justicia Internacional CEGIL, a la Comisión Colombiana de Juristas y a CODES, la organización que trabaja por aquellas personas víctimas del desplazamiento en Colombia, y saludar a las distinguidas personalidades que están en este panel y también que nos honran con su presencia en esta importante discusión. Quisiera responder a la pregunta sobre el significado del sistema interamericano de derechos humanos con una reflexión breve y que tiene que ver con el contexto en el que estamos hoy en Colombia. Estamos en este momento en el país ante una oportunidad que ha sido muy esquiva para el pueblo colombiano, y es la de poner punto final al conflicto armado que se desarrolla en Colombia desde hace más de 5 décadas. Como saben ustedes, está por comenzar un proceso de negociación en el que las partes de ese conflicto se van a sentar a discutir una agenda que incluye temas sustanciales para el país. Y ese proceso va a requerir sin lugar a dudas ingentes esfuerzos de reconciliación, de reconstrucción y de poder crear nuevas relaciones en nuestra sociedad en una que podría ser ahora sí, y no como se ha dicho en otras oportunidades, una verdadera era de posconflicto en Colombia. Señalo eso porque ya emerge una discusión importante en ese contexto, y es si el proceso va a consistir, como lo quieren plantear algunos medios de comunicación y algunos líderes de opinión, en simplemente otorgar un perdón a los que se han levantado en armas, a los grupos insurgentes, que por supuesto han cometido a lo largo de este conflicto numerosas acciones de violencia y han perpetrado crímenes que son obviamente sancionados por el derecho internacional. Para nosotros la discusión es mucho más profunda. Colombia es un país que ha ostentado
la condición de ser una democracia y de tener un Estado de Derecho. Pero para muchos de nosotros esa acepción y esa definición es profundamente discutible. Una democracia no puede ser aquella en la que se cometen crímenes de toda índole y en la que el poder político persigue, utilizando para ello sus fuerzas militares y de policía, sus organismos de inteligencia, a los opositores políticos. El caso de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en el año 1994 por miembros del Ejército Nacional y miembros de grupos paramilitares en una operación conjunta, es apenas uno de miles de esos casos de persecución política. Vale recordarlo, Manuel Cepeda era miembro, cuando fue elegido senador de la República, de un movimiento político fruto de un acuerdo de paz incipiente a mediados de la década de 1980 en Colombia. Un acuerdo que prometía por parte del Estado respetar a quienes optaran por la vida civil y por el ejercicio no armado de la política. Como él, miles de personas de ese movimiento fueron asesinadas, desaparecidas o exiliadas. Y ese crimen entre tantos miles, es el único que hasta ahora ha sido sancionado debidamente por un órgano de justicia internacional. La sentencia que produjo en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cepeda es la primera decisión en justicia con relación a un hecho cometido contra un líder político en una instancia internacional. Y a partir de esa decisión es que se ha abierto en Colombia la posibilidad que esos otros miles de crímenes, no solamente aquellos que tienen que ver con ese trágico episodio del exterminio de toda una formación política, la Unión Patriótica, sino de todos aquellos otros que ya recordaba el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, y que han sido parte de esas políticas sistemáticas de perseguir y eliminar a los opositores. Esa sentencia, repito, abre ese camino. Al tiempo de esa acción en justicia, hemos venido desde hace años también formando y creando un movimiento que expresa a las víctimas de los que llamamos crímenes de Estado en Colombia. Ese movimiento representa a las comunidades, a las organizaciones, a las personas que han sido objeto también de esas técnicas, tecnologías, procesos de persecución política. Y en ese ámbito es también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que ha podido, a lo largo de este tiempo, brindar medidas o solicitar medidas de protección para quienes ejercemos esa acción en derechos humanos. Quiero mencionar tan solo un caso para que se tenga claro el costo que significa en Colombia superar la negación y la estigmatización de ese sector de víctimas. El día 6 de marzo de 2008 en Colombia fueron convocadas masivas movilizaciones precisamente para reivindicar a esas víctimas olvidadas en algunos casos, silenciadas en otros y siempre negadas por el poder político. La organización de esas movilizaciones en Colombia costaron la vida a 6 personas que participaron en los procesos de convocatoria y de organización de las movilizaciones. El Sistema Interamericano, en esa oportunidad,
se manifestó claramente a través de su relatoría con relación a la libertad de expresión, señalando esa abierta violación del ejercicio libre a la protesta, a la movilización social y a la expresión de opiniones y sentires divergentes de los oficiales. 16 miembros del movimiento de víctimas han sido objeto de medidas cautelares de protección en una zona del país donde especialmente se ha producido hechos de violencia de estructuras paramilitares en conjunción con agentes estatales. Muchos otros de los líderes del movimiento de víctimas tienen hoy esas medidas también. El sistema interamericano es fundamental para que en un país como Colombia pueda tener la palabra democracia plena vigencia y pleno contenido. No solamente son aquellas dictaduras y regímenes en los que abiertamente se censura y condena a los opositores, aquellas sociedades en las que es necesario reivindicar los derechos humanos. Existen sociedades como la colombiana en la que la democracia, o mejor, la enunciación de la palabra democracia encubre los peores crímenes y las peores formas de tratamiento de las personas y organizaciones que ejercen la oposición política. Así que en estos años, en los años que han pasado de la vigencia del sistema interamericano en Colombia, ese sistema ha permitido de múltiples formas ese ejercicio limitado de la oposición y del libre pensamiento en espacios reducidos de nuestra sociedad, a través de sentencias, a través de decisiones, a través de informes que se han ido convirtiendo en el alma también de nuestra jurisprudencia constitucional y en estándares necesarios en el momento de entrar a ponderar o decidir sobre los derechos de los ciudadanos. Y si eso es cierto para el pasado, tiene plena vigencia para el presente y para el futuro de la sociedad colombiana. En el caso de que Colombia llegue a ponerle punto final a su conflicto armado, sabemos y somos conscientes de que el camino de la construcción de una paz estable y duradera no será simple, no será un camino despejado y fácil. Pero además, si eso ocurre, habrá muchos otros asuntos que resolver. Colombia, ya lo dijo el alcalde, es una sociedad profundamente inequitativa, en el que el mundo rural y el mundo urbano son realidades que separan un gigantesco abismo. Una realidad social y política en la que millones de personas están sumidas en la miseria mientras círculos poderosos y elitistas ejercen toda clase de libertades y derechos y de abusos, por supuesto. Así que considero que si bien es cierto que el sistema interamericano debe experimentar reformas, experimentar cambios que lo hagan un sistema verdaderamente universal, en el que ningún país que conforma nuestro continente pueda estar por fuera de ese sistema, en el que ningún gobierno pueda estar gozando de inmunidad y de impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto que ese sistema puede adquirir hoy formas cada vez más democráticas, cada vez más protectoras de los derechos, esas reformas, esos cambios solamente pueden ser en el sentido de fortalecer, hacer cada vez más independiente, hacer cada vez más autónomo el sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que la aspiración de muchos países en nuestro continente y sus propuestas
para que existan sociedades cada vez más justas y equitativas, esas propuestas nunca deben olvidar las experiencias del pasado. No se puede sacrificar de ninguna forma los procedimientos y la participación democrática de los ciudadanos en aras o con el pretexto de mejorar su condición material de vida. Y desde esa perspectiva, considero que hoy es imperativo señalar que de ninguna manera estamos de acuerdo ni transigimos con acabar con un instrumento que ha sido, repito, en el pasado, hoy en el presente y seguramente en el futuro, un instrumento invaluable de protección de los derechos tanto colectivos como individuales de las personas en las Américas. Muchas gracias. El doctor Cepeda y el señor alcalde de Bogotá se han referido a la necesidad, la imperiosa necesidad, no solo de mantener el sistema interamericano de protección de derechos humanos, sino de fortalecerlo. Tanto en el sistema de medidas cautelares, tanto el señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como su secretario privado, el doctor Jorge Roja, y quien acaba de hablar ahorita, el doctor Iván Cepeda, tienen medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también se ha referido el doctor Cepeda al sistema de casos, especialmente al de su padre, dentro del contexto del exterminio de la Unión Patriótica, caso litigado por la Fundación Manuel Cepeda Vargas, por CEGIL y por el colectivo de abogados. Esa es doctora Macarena Gelman, de la tragedia que vive nuestro país, y aquí le han colocado que usted es uruguaya, pero entiendo que también es argentina. Pero bueno, usted ya lo explicará. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a tratar de presentarme de otra manera y que explica por qué fui convocada para integrar esta mesa y bueno, por qué si soy argentina también, este cartelito dice Uruguay. Yo fui uno de los más de 400 bebés robados por la dictadura argentina a sus familias y en este caso en coordinación con la dictadura uruguaya. Mis padres eran argentinos, tenían 19 y 20 años, habían sido militantes estudiantiles y daban también sus primeros pasos en la militancia fuera del ámbito estudiantil. Mi mamá estaba embarazada de 7 meses y medio y una noche de agosto, una madrugada de agosto de 1976, fueron secuestrados en el lugar donde vivían, en la ciudad de Buenos Aires, y llevados a un centro clandestino de detención, también en la ciudad de Buenos Aires, donde a mi papá lo asesinaron luego de torturarlo a fines de septiembre de 1976. Los primeros días de octubre de 1976, por lo que pudimos saber, mi mamá es trasladada ilegalmente a la República Oriental del Uruguay, entonces con un embarazo de 8 meses y algo, y ocurre mi nacimiento en la ciudad de Montevideo, en otro centro clandestino de detención. Es así que a fines de diciembre del mismo año, es el último dato que tenemos y la última vez que fuimos vistas juntas en ese lugar, cuando 2 soldados
Nos escoltaban a ella y a mí en una canastita. Yo tenía entonces un mes y medio, y menciona que a veces hay que hacer cosas embromadas. Esto es lo último que sé de mi mamá. Está desaparecida el día de la fecha. A los pocos días, en enero de 1977, yo fui dejada en una canasta en la puerta de una familia en la ciudad de Montevideo, donde él había sido integrante de la policía uruguaya. Pero si bien puede verse como aislado esto en el Uruguay, porque hasta ahora no se han encontrado más casos, es de presumir que sí los haya, y esto en Argentina se multiplicó por varios cientos de chicos. Es así que, bueno, yo de todo esto me entero en el año 2000. En el año 1999, mi abuelo paterno y su actual esposa, a través de una investigación privada que llevaron a cabo junto con organizaciones y de la sociedad civil y con muchas otras personas, con la colaboración de ellas, llegan a localizarme y a saber exactamente dónde me encontraba. Yo durante esos 23 años permanecí desaparecida para mi familia biológica y para todo mi entorno que hubiera sido el natural, y desconocía absolutamente mi origen y mi condición de adoptada. Mi padre adoptivo había muerto hacía 3 meses cuando yo me entero de todo esto. Quiero destacar que fue gracias a una investigación que realizó mi abuelo, así como otros 100 chicos han sido encontrados gracias a la investigación de las abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina, porque el Estado uruguayo y el gobierno de ese entonces no colaboró absolutamente en nada, sino que además trató de desalentar y obstruir la investigación. Es así que mientras yo estaba siendo localizada en ese mismo momento, el expresidente Julio María Sanguinetti decía en una carta abierta, pública, a mi abuelo que no habían existido niños desaparecidos en Uruguay y que las motivaciones que lo llevaban a él a decir esto eran políticas y respondían a intereses electorales de la República Argentina y del después electo presidente Néstor Kirchner. En este marco, y si bien el gobierno cambió poco tiempo después y tuvo alguna actitud un poco más humana al respecto, la denuncia penal que fue presentada en el Uruguay por mi abuelo fue archivada en reiteradas oportunidades, inclusive durante el otro gobierno de izquierda, invocando la ley de amnistía que en Uruguay se conoce como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esto es que los crímenes de la dictadura no iban a ser juzgados y que iba a quedar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo si la justicia avanzaba o no en las denuncias por estos crímenes. Es por eso que en el año 2006 y luego de un nuevo archivo, mi abuelo y yo recurrimos al sistema interamericano presentando nuestra denuncia, invocando la denegación de justicia que se estaba dando en el Uruguay. Más allá de los hechos desgraciados que me llevaron a ese país, yo crecí en Uruguay, vivo también gran parte de mi vida en Uruguay y por supuesto que lo siento en mi país, por lo cual era muy triste tener que recurrir a instancias extranacionales, pero realmente no quedaba otra opción porque los caminos en el país estaban absolutamente cerrados. Luego de que el caso fue analizado en la comisión durante algún tiempo y de diversos intercambios con el Estado, es elevado a la Corte por considerar que Uruguay no había dado respuestas satisfactorias a las recomendaciones de la comisión.
Entonces, en enero del 2010 es que el caso llega a la Corte y en marzo del 2011 tenemos la sentencia, la cual fue a nuestro favor y yo creo que también a favor del Uruguay, porque creo que el pasaje del caso por el sistema interamericano le dio a Uruguay una herramienta y una hoja de ruta en el sentido del cual avanzar en la dirección de los mismos reclamos que venía afectando a la sociedad civil durante largos años. Entonces, la sentencia, a pesar de ser condenatoria del Estado uruguayo, yo creo que fue una gran contribución en el sentido que el Uruguay se comprometió a cumplir con esta sentencia y entonces tomó varias medidas, entre ellas la de remover los obstáculos jurídicos que impedían avanzar los casos de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el periodo de la dictadura cívico-militar y a estos efectos tomó algunas medidas que fueron sorteando esos obstáculos. Si bien habían habido algunos avances, siempre las causas se veían obstruidas por esta ley en algún u otro momento del proceso. Entonces, el Uruguay adoptó una resolución en la cual ordenó el desarchivo y obviamente esto no tenía el alcance solamente de mi caso, sino de otros casos también similares y de desapariciones y asesinatos ocurridos en Uruguay. Entonces esto tuvo un alcance más general. También se realizó un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado, en la cual creo que la contextualización de ese reconocimiento era abarcativo de no solamente de mi caso, sino de todas las víctimas de la dictadura. Entonces, además habían otras medidas ordenadas, algunas han sido cumplidas, otras están en proceso de cumplimiento y en esto el Estado fue firme en comprometerse de buena fe a adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia. Entonces, más allá de los efectos jurídicos que esto pueda tener, yo quiero destacar también los efectos los efectos reales que tiene esto en la vida de las personas. Hay compañeros que por primera vez fueron llamados a declarar, en 30 y pico de años, por primera vez fueron llamados a declarar a la justicia y el hecho de que el sistema interamericano aborde una reparación desde un punto de vista y de un abordaje integral, creo que entonces la verdad y la justicia son las primeras formas de reparación posibles. Entonces, no solo la justicia como el acto de obtener una condena contra los responsables de estos crímenes, sino lo reparador que debería ser todo el proceso judicial. Y creo, a su vez, que esto es trasladable al proceso ante el sistema interamericano. Creo que el recorrido por el sistema también nos da la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas muchas veces por primera vez y despojados de intereses nacionales que muchas veces se mueven en otras direcciones. Entonces, creo que eso es algo a destacar y que esto también hace que muchas personas se sientan identificados y por supuesto, como beneficiaria directa del sistema interamericano, quiero esto para muchas otras personas y muchas otras víctimas, no solamente de mi entorno y del Uruguay y de la Argentina, sino de toda la región. Entonces, realmente creo que vale la pena defender este sistema, fortalecerlo y lograr esa universalidad y ese acceso que deberían tener todas las víctimas, no solamente, obviamente, en este caso hablamos de terrorismo de Estado, pero en muchas otras violaciones de derechos humanos que se dan en la actualidad y que
creo que esto nos podría dar un poco más de igualdad. Transversal a nuestra región, que es común en cada uno de nuestros países, pero también es una enseñanza de vida de cómo seguir tu ejemplo, pero igualmente de cómo es útil para las víctimas el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, del cual no solo tú como víctima te has apropiado de él, sino muchas víctimas, no solo de Colombia, sino de nuestro continente. A continuación, Patricia Gualinga, del pueblo Sarayaku de Ecuador. No tenemos acceso de carretera. La vía de acceso que es para Sarayaku es vía fluvial, cuando las condiciones del tiempo lo permiten, y vía aérea también cuando las condiciones del tiempo lo permiten, porque la capacidad de la avioneta es de 5 pasajeros. Nosotros, como pueblo indígena, somos parte de la Organización Nacional CONAIE, pero aún así somos pueblos de base que estamos asentados en el territorio ecuatoriano. La historia de Sarayaku empieza hace muchos años, cuando no teníamos la adjudicación de los títulos de propiedad, y conseguimos con una gran marcha que organizamos a través de la organización provincial, llegando a Quito para pedir la adjudicación de los títulos. Y en 1992 nos dieron legalmente los títulos de propiedad. Para ese tiempo ya había intereses en los territorios indígenas donde estábamos asentados, intereses de las industrias extractivas como son de las petroleras. Sarayaku había visto todo el desastre ecológico que había ocasionado en el norte de la Amazonía, las consecuencias de los pueblos que allí habitaban, y había decidido que no permitiría un futuro así para su pueblo. En 1996 nos enteramos que había sido adjudicada a la Compañía General de Combustibles CGC, que es argentina, con capital norteamericano, el 60% del territorio Sarayaku. Conocedores de que Sarayaku era opuesta a que esta actividad se realice en este territorio, se demoraron hasta el 2002 en tratar de aislar a Sarayaku de todo tipo de alianzas, y lo consideraron un lunar en la selva que no ocasionaría ningún problema. Con este análisis, ingresan violenta y arbitrariamente a finales del 2002. Y ahí es cuando nos cogen de sorpresa. Sabíamos que esto podría ocurrir, pero no nos imaginábamos la forma en que podría ser. Cuando ingresan arbitrariamente, Sarayaku no tenía los contactos que ahora a través de los años ha desarrollado. De alguna manera estaba solo, y lo que hizo fue organizarse dentro del territorio para defenderse en los límites territoriales. La diferencia de otros pueblos es que 5 compañeros estuvimos en la ciudad para tratar de denunciar ante los medios lo que estaba ocurriendo en la selva y tratar de tomar los contactos con los gobiernos. Varios meses de resistencia y de militarización del pueblo de Sarayaku dejó secuelas que hasta ahora no hemos podido olvidar. Han pasado casi 10 años de esa época, y en el Ecuador no teníamos ni la protección del Estado, estábamos militarizados, la empresa estaba con seguridad privada, nos habían estigmatizado, nos habían satanizado, nos habían aislado de todo, nos bloquearon las vías, nos perseguían, y en esta ocasión nuestros dirigentes tenían juicios y demandas en la ciudad y estábamos completamente desesperados. En algún momento de todo este transcurso, escuchamos que había un caso indígena en Nicaragua, el caso Aguastingui, y no sabíamos cómo acceder a este proceso. Las circunstancias se dan, accedimos a las organizaciones de derechos humanos de Ecuador, pero tampoco en Ecuador había habido experiencia de este tipo con pueblos indígenas, y las circunstancias dieron que contactemos con SEGIL. Las primeras medidas cautelares nos llegan en el 2003 y pensamos que con eso la situación iba a ser diferente,
Pero el ministro de gobierno de ese tiempo declaró a los medios que en Ecuador la OEA no mandaba. Entonces, ante esta declaración política grave, nos aferramos y decíamos que no era posible. Hicimos toda una intervención en los medios. Éramos expertos en aparecer a las 6 de la mañana en los noticieros y estar mirando detrás las ventanas de los medios pidiendo que nos den un pequeño espacio. Y a veces nos daban 1 minuto y nosotros aprovechábamos ese minuto. Organizamos marchas desde la selva caminando y en una de esas marchas mi pueblo fue agredido, 250 personas fueron agredidas brutalmente, había algunos que habían desaparecido en los bosques, estábamos en una situación de angustia, las medidas cautelares que había otorgado la comisión no había sido respetada, seguíamos denunciando por las radios, pidiendo solidaridad a los otros pueblos y en el 2003, 2004 nos llegan las medidas provisionales de la Corte. Cuando llegó las medidas provisionales, hay como un stop. Y hay otro pueblo pequeño que reacciona contra la empresa. Mientras continúa todo este proceso, la empresa se declara en estado de fuerza mayor y se retira del territorio. Después de que se retira del territorio, nosotros continuábamos bloqueados por varios años el transporte fluvial, que ha sido vía de nuestros abuelos y que sigue siendo para poder acceder a los otros centros poblados. Quedamos de enemigos de todos los pueblos vecinos, quienes consideraban que nosotros éramos los malos, que nosotros éramos subversivos, que nosotros estábamos afiliados a grupos subversivos de otros lados. Aparte de eso, nos trataron que éramos criminales, delincuentes, ladrones, y todos esos cargos estaban en la justicia ecuatoriana. En todo este proceso también pedimos un amparo constitucional que no fue escuchado. El gobierno de Ecuador hizo caso omiso del amparo, y como vimos que no había justicia dentro del país, y con el contacto que teníamos también con los abogados, tratando de entender cómo era el sistema interamericano tratando de luchar en otro sistema, ya no dentro de nuestro sistema indígena, logramos que el caso Sarayaku ingrese a la comisión. Varias audiencias, muchas audiencias en Washington, fuera de nuestro territorio, viajes, han desarrollado en nosotros habilidades que no teníamos desarrollado hasta ese momento. Por ejemplo, buscar pasajes para que un líder viaje a Washington, hablar sobre aspectos judiciales, responder a los medios de comunicación. Y todo eso ha hecho que en Ecuador seamos bastante visibles. Y han pasado los años de todo este proceso. El año pasado, en julio, tuvimos la audiencia en la Corte Interamericana en Costa Rica. Para eso el gobierno, en estos casos colectivos, es experto en llevar otros indígenas para que hablen en contra de los indígenas. Es experto en generar una discordia interna para que podamos pelearnos entre nosotros y él salirse de todo el lío. Entonces llevó líderes indígenas tanto a la comisión cuando hubo audiencias como a la Corte para que hablaran en contra de Sarayaku. Nosotros hemos tratado de que no caer en el juego de andarnos peleando entre nosotros, sino que hemos dicho cuál es nuestro derecho y por qué estamos luchando. Hemos tratado de hacer entender a la sociedad sobre nuestra cultura. Hemos organizado eventos culturales en las ciudades y hablar sobre lo que es un pueblo indígena, cómo vivimos, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro relacionamiento con la madre tierra. Y así llegamos a una delegación de 16 personas a Costa Rica, una delegación que estaba compuesta de ancianos, de mujeres, inclusive de niños y de todas las edades, para que sea una representación que visibilice lo que es Sarayaku. Hicimos todo nuestro esfuerzo y pensamos que era lo último que estábamos haciendo antes de que salga la sentencia. Pensábamos que íbamos a poder descansar un poco, habíamos hecho esfuerzo por varios años. Después de Costa Rica nos retiramos a nuestro pueblo y ahí nos informaron varios meses después que el gobierno de Ecuador había solicitado que la Corte visite Ecuador. Aún era incierto porque nos dijeron que eso no era una cosa habitual y que no se había dado. Pero la Corte aceptó.
aceptó ir a visitar Sarayaco en la selva. Y ahí nos quedamos. ¿Y ahora? Bueno, esperemos, recibamos a la Corte con todo el pueblo, como nos caracteriza. Vamos a dar el recibimiento que se merece, pero la invitación de Correa no fue hecha de buena fe. La invitación de Correa era para aglutinar otros pueblos y hablar mal de Sarayaco y hacer quedar mal a Sarayaco. Porque Correa no conoce a Sarayaco. Entonces, él se imagina cualquier otra cosa y otros pueblos se imaginan cualquier otra cosa. Y en abril, el 20 de abril de este año, la Corte Interamericana llegó a Sarayaco. Pero nosotros no íbamos a dejar pasar un acontecimiento tan importante sin que los demás se enteren que estaba llegando la Corte. E invitamos a todos los medios a ingresar a Sarayaco. O sea, abastecimos un montón de gente que ingresó a Sarayaco porque no tenemos hoteles, entonces los acomodamos en las casas. Pero también como Sarayaco se ha ganado una fama así media complicada, el ejército no había ingresado desde su militarización. Y el ejército quería ingresar, y aquí nuestros abogados de Segil, nuestro presidente de Sarayaco, el abogado Mario Melo, discutieron en el ejército, en un destacamento militar, estuvieron discutiendo, y nosotros en Sarayaco pendiente por la radio de comunicación para ver qué estaba pasando, porque no teníamos conocimiento de qué es lo que estaba pasando ahí dentro. Una angustia desesperante antes de que llegue la Corte, y a las 7 de la mañana llegó la Corte y nosotros estuvimos todo el pueblo esperando con tambores, con danzas, con música ahí, y hubo muchos testimonios de los que fueron niños en esa época, de los niños actuales, de los ancianos, de las personas adultas como nosotros, y la Corte escuchó de primera mano todo lo que el pueblo había pasado y lo que no quería para su futuro. Recién el 25 de julio de este mes, la Corte ha notificado la sentencia. Hemos ganado el caso. Mucha gente nos ha dicho, pero era cierto lo que estaban haciendo. Pensamos que ese caso nunca terminaría. Pensamos que ustedes nunca iban a ganar. ¿Cómo es eso de ir al sistema interamericano? Muchos otros pueblos indígenas se han acercado y han dicho, nosotros queremos también escuchar cómo se lucha, cómo hacen que haya justicia donde no se puede. Porque esto es una cuestión complicada, ya que es algo colectivo, pero atrás de eso hay intereses económicos transnacionales que son muy fuertes, como son las industrias mineras, las industrias petroleras, y por eso está el interés del Estado y de ellos con el dinero, el poder del dinero contra los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos colectivos. Nosotros teníamos toda la ilusión de que el tema del consentimiento fuera muy claro, pero a pesar de que no está tan claro, la Corte en la sentencia ha desarrollado todo el tema de la consulta bajo estándares internacionales. Y ahorita en Ecuador eso ha caído como si cayera del cielo, porque se avecina la 11ª ronda petrolera, se han abierto todos los bloques mineros, y entonces los pueblos indígenas y otros pueblos están agarrándose a la sentencia del caso Sarayaco, que ya está vigente, y a los estándares internacionales. Lo que quiero decirles es que la relevancia del sistema interamericano, a pesar de que puede ser largo y difícil, para el pueblo de Sarayaco ha sido muy importante. ¿A quién hubiéramos podido acudir? ¿Quién nos hubiera extendido la mano dentro de Ecuador? Los gobiernos no tienen mucho interés en este tipo de procesos. Ellos tienen el interés económico, y los pueblos pequeños como nosotros no respetan los derechos. Para nosotros ha sido muy útil y ha sido una experiencia muy grande conocer los alcances del sistema interamericano. No lo hubiéramos podido hacer solos. Han estado nuestros abogados cerca de nosotros. Yo creo que el que estén los abogados que conocen de las leyes es muy importante, y nosotros darles a conocer los elementos por qué estamos luchando, por qué creemos que este es nuestro derecho. Yo creo que ellos también tuvieron que aprender. Hemos presentado estudios a la Corte para decir por qué nuestra selva es sagrada, por qué nuestro río es sagrado, por qué nuestra cultura es importante, por qué nuestra forma de estructura, como vivimos, es importante. No es que estamos cerrados a la otra sociedad. Estamos abiertos, pero no a cualquier precio, sino a un precio donde nosotros también podamos ser el aporte de la sociedad. Y en eso no me puedo imaginar que
debiliten al sistema, que desaparezcan al sistema y que quede solamente en las instancias nacionales donde no nos garantizan la justicia. Porque si hubiera garantías judiciales de que haya justicia dentro de nuestros países, no hubiéramos tenido que ir hacia a lo externo, a lo internacional. Si nosotros hemos accedido es porque no hay justicia en nuestros países. No importa si son gobiernos de derecha o si son del socialismo del siglo XXI. Para los pueblos indígenas la experiencia ha sido igual. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, por narrarnos la experiencia de tu pueblo, el pueblo sarayaco. El adagio de divide y reinarás no solo se presenta en Ecuador, sino aquí en Colombia. Y para muestra un botón, la comunidad NASA, a la organización CRIC, el anterior gobierno le creó la UPIC para dividir a la población indígena. Pero esa sentencia, con todos sus problemas de la Corte Interamericana, en el aspecto concreto de la consulta previa, es importante también para las comunidades indígenas de Colombia, especialmente las de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Cancuamo, el pueblo Huiwa, para el pueblo inclusive NASA, que hoy tiene una negociación con el gobierno porque está atravesada por el conflicto armado interno y la comunidad es afectada. Y otro tema que también es transversal para los pueblos de las Américas es el que se vive actualmente, el de las industrias extractivas, que afecta a muchas, pero muchas poblaciones de nuestro continente. Por último, tiene la palabra Carlos Quesada, de Global Right. Carlos trabaja con poblaciones afrodescendientes, en Colombia concretamente. Está aquí en el público Marino Córdoba, representante de esas comunidades. Entonces, Carlos, pura vida, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Hay tanto que decir que no sé si 10 minutos me van a alcanzar, pero prometo que voy a hablar 10 minutos. Yo quisiera quizás centrar mi exposición en dos cosas. Uno, en la importancia de la sociedad civil para fortalecer el sistema interamericano, cómo hemos hecho un trabajo de incidencia política, y luego de la relevancia sobre cómo lo hemos utilizado. Efectivamente, como lo decís, nuestra organización trabaja para incrementar la capacidad de las organizaciones afrodescendientes en América Latina y también de la comunidad LGBTTI para mejorar su participación y su incidencia en el ámbito de la Organización de Estados Americanos como un todo y la Organización de las Naciones Unidas. En el caso concreto de la Organización de Estados Americanos y en el caso concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos dimos cuenta desde el año 2000 con gran preocupación de que no había habido una discusión abierta sobre el tema de la discriminación racial que sufren los afrodescendientes en la región. Entonces decidimos hacer todo un trabajo de incidencia política, uno con el objetivo de crear una relatoría para pueblos afrodescendientes y discriminación racial en la Comisión Interamericana, y la otra para visibilizar, digamos, la problemática que enfrentan los afrodescendientes. Y tal vez como una introducción acá nada más plantear, los afrodescendientes somos más de 200 millones de personas en América Latina, y de acuerdo a los últimos censos de las rondas censales, siendo inclusive Brasil, digamos, que tiene 52% de la población brasileña es afrodescendiente, o sea, es un país negro. O sea, estamos hablando de que hay más de 90 millones de afrodescendientes solamente en Brasil. Sin embargo, nos dimos cuenta de que toda la discriminación estructural que sufren los afrodescendientes no estaba siendo visibilizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para aquellos que trabajamos este tema, nos hemos dado cuenta que el gran problema que enfrentan las comunidades afrodescendientes es
la negación de la existencia de la discriminación racial por parte de los estados y la falta de visibilidad de la problemática enfrentada por las comunidades. Es en ese sentido que decidimos combatir un problema, que era la falta de visibilización ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y aquí, como bien lo decías, con la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, en aquel momento, en el año 2000, con el fundador de AFRODES, Marino Córdoba, que está acá, que luego tuvo que salir. Marino tuvo medidas cautelares de la Comisión Interamericana en el año 2000, luego salió exiliado y hoy se encuentra de regreso en Colombia para seguir fortaleciendo el trabajo de AFRODES. Pero decidimos hacer un trabajo de incidencia y empezamos a trabajar con las comunidades afrodescendientes en la región para generar informes sobre la situación de los derechos humanos, un poco para probar la existencia de la discriminación racial y poder, mediante audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, probar la existencia de esa discriminación racial. Es así, por ejemplo, como desde el año 2003 empezamos a trabajar en el caso concreto de Colombia con respecto a probar el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto armado en las comunidades afrodescendientes y cómo eso se reflejaba o cómo eso era producto de un problema de racismo estructural e institucional en Colombia. Dichos informes fueron presentados a la Comisión Interamericana. Pedimos la creación de una relatoría especial. ¿Por qué una relatoría especial? Nos decían, bueno, porque para nosotros era importante que hubiera una relatoría especial donde por un lado hubiera un reconocimiento de una preocupación por parte del sistema interamericano hacia una población específica y por el otro porque creíamos y creemos todavía que el sistema interamericano puede hacer recomendaciones a los estados que nosotros como sociedad civil podemos utilizar como incidencia política, como un instrumento de incidencia política. Sin embargo, no había apertura en la Comisión Interamericana para crear la relatoría y el argumento que se nos había dado era que no había recursos para la creación de la relatoría. No que no había interés político, sino que no había recursos. Es así como logramos convencer al gobierno brasileño de aquella época, no actualmente, de que nos apoyara con el objetivo de que si nosotros solicitábamos la creación de la relatoría, el gobierno brasileño iba a poner los recursos para la creación de la relatoría. Hemos tenido una relación desde Global Rights muy cercana con la Secretaría para la Promoción de la Equidad Racial, la CEPIR en Brasil, y logramos convencer a la CEPIR en aquel momento que pudiera poner los recursos financieros para la creación de la relatoría. En el año 2004 hacemos una audiencia temática donde participaron AFRODES de Colombia, Afroamérica 21 también de Colombia, participó Mundo Afro de Uruguay, una organización afro-uruguaya, y GELADES, Instituto de la Mujer Negra de Brasil, donde ya habíamos acordado con el gobierno brasileño que ellos iban a ofrecer el dinero para el primer año de financiamiento si la relatoría se creaba. Hacemos la audiencia temática, participamos en la audiencia temática y volvemos a pedir, entre una de las recomendaciones, la creación de la relatoría. El presidente de ese entonces de la Comisión Interamericana inmediatamente reacciona y dice, nos parece que el tema es muy importante, solo que no hay recursos para la creación de la relatoría. Todo el trabajo de incidencia habíamos hablado con la misión brasileña, habíamos invitado a la misión brasileña porque era una relatoría, una audiencia temática de carácter general, entonces no habían representantes del Estado. Sin embargo, habíamos invitado a propósito al Estado brasileño y el Estado brasileño entonces reacciona y dice públicamente que si la Comisión Interamericana decide crear la relatoría, el gobierno brasileño estaría dispuesto a financiar el primer año del funcionamiento de la relatoría. Es decir, no había forma en que la Comisión pudiera decir que no cuando ya públicamente había un Estado que decía vamos a financiar el primer año de la relatoría. ¿Que eso es bueno o es malo ahora? Eso lo podemos discutir. En general, digamos, la estrategia para nosotros era poder visibilizar la problemática afrodescendiente. Con mucha alegría, a finales de la audiencia, la Comisión decide que va a crear la Relatoría para Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial, que entró en ejecución en el año 2005.
¿Qué ha implicado eso para las comunidades afrodescendientes en la región? Uno, mayores audiencias temáticas que han permitido visibilizar cuál es la situación de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes en la región. Dos, el poder ver ahora en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de país o informes temáticos, capítulos referentes a, por ejemplo, el impacto desproporcionado del conflicto armado en el caso de Colombia, el impacto desproporcionado también del conflicto armado en el caso de las mujeres afrocolombianas e indígenas en el caso de Colombia, la visita de la Relatoría Especial de Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial a Colombia en el año 2007, con un informe donde reconoce la existencia de la discriminación estructural en el caso de Colombia. En el año 2011, la Comisión Interamericana y Global Rights decidimos organizar un evento regional, porque el año 2011 fue el año internacional de Naciones Unidas para las poblaciones afrodescendientes. Como resultado de ese evento, la Comisión se compromete con la sociedad civil a realizar un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en la región. Ese informe fue realizado y se hizo público en enero del presente año, que está en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha sido vital, digámoslo así, para las comunidades afrodescendientes de la región. Uno, porque ha demostrado, no es Carlos Quesada de Global Rights o Marino Córdoba de Afrodes quienes dicen que hay una discriminación estructural, es la Comisión Interamericana que dice que las poblaciones afrodescendientes en América Latina sufren de una discriminación estructural, que por lo tanto tienen que haber políticas diferenciadas de tratamiento para esta población. Hay un reconocimiento del impacto desproporcionado que el conflicto armado ha tenido en las comunidades afrodescendientes, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso ha sido muy importante para nosotros. Y yo creo que muestra la relevancia que el sistema interamericano ha tenido para un grupo particular. Siguiendo ese modelo y tomando tal vez los pocos minutos que me quedan, decidimos en el año 2006 empezar a visibilizar la problemática enfrentada por las comunidades LGBTI en la región. ¿Por qué? Porque también sentíamos que había habido una falta de visibilización de la problemática enfrentada por esta población dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Nunca se me olvida cuando en la Asamblea General de Panamá en el año 2007, Global Rights auspició la participación de comunidad de un grupo de dirigentes LGBTI, incluyendo la comunidad trans de la región. Fue la primera vez que un organismo internacional, en este caso la Organización de Estados Americanos, reconocía e inscribía a participantes con el nombre que ellas habían decidido escoger y no con el nombre del pasaporte. Ni siquiera en Naciones Unidas ha ocurrido eso, ha ocurrido en el presente, digo. Es la OEA y desde entonces, desde el año 2007, cualquier compañera trans que participa en la Asamblea General de la OEA y que se registra para su participación es reconocida por el nombre que ha deseado o que ha escogido y no por el nombre que dice su pasaporte. Eso habla un poco de los avances, digamos, y habla de la progresividad que estamos teniendo en la región, y esa progresividad no se puede detener. Entonces yo quiero terminar tal vez diciendo que las condiciones pasadas y presentes ameritan el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Si bien es cierto, pasamos de regímenes dictatoriales a democracias representativas, estas no han logrado respetar a cabalidad los derechos humanos de grupos específicos, especialmente me estoy refiriendo en nuestro caso a comunidades afrodescendientes y a las comunidades LGBTI. Las medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha otorgado a líderes afrodescendientes, en el caso de Colombia, no solamente ha permitido que los dirigentes sigan trabajando, sino que ha sido como un llamado de atención para los estados. Y decir también aquí que la sociedad civil, nosotros hemos sido claves para el fortalecimiento del sistema y lo vamos a seguir siendo, y en ese sentido agradecer a los organizadores del evento, porque los testimonios de las compañeras aquí planteados y un poco el ejemplo que nosotros hemos querido dar rápidamente, indican que el sistema va por un buen camino y ha venido por un buen camino. Entonces el camino aquí es fortalecer y no debilitarlo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos, por las experiencias que nos has transmitido, en especial sobre el empoderamiento de las poblaciones tanto afros como de los nuevos derechos poblacionales como la población trans. Y igualmente agradecer a todas y todos los panelistas de esta mesa. Estamos por cuenta de la directora de... Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido una mesa sin duda con mucha riqueza y profundidad acerca de la experiencia de distintos colectivos y personas y sectores de toda nuestra América Latina en la utilización efectiva del sistema interamericano. Quiero hacerme eco de las palabras del doctor Barrios Mendevil y despedir a nuestros panelistas, pedirles que pasen y se integren al público y recibir a la nueva mesa que va a estar tratando también un tema central, que es el tema del papel del sistema interamericano en contextos democráticos. Como planteaba el congresista Iván Cepeda, hay una discusión acerca de si se necesita un sistema interamericano en democracia. ¿Para qué se necesita? ¿Se necesita solo para contextos autoritarios? ¿Se necesita solo en contextos de dictadura o de conflicto? ¿Hay un espacio para el sistema interamericano después de que se logre la paz en Colombia? ¿Hay un espacio? ¿Cuál es la relevancia que tiene el sistema interamericano una vez que se van consolidando las democracias de nuestra América? Para este panel contamos con un distinguidísimo grupo de personalidades. En primer lugar, el senador Juan Fernando Cristo, de Colombia. El senador Cristo cuenta con una destacadísima experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Exteriores, consejero presidencial de Comunicaciones, embajador de Colombia en Grecia, presidente de la Comisión Sexta y Primera del Senado, vocero en el 2006 y 2007 de la bancada liberal en el Congreso y codirector del partido. Durante su gestión, el senador se ha caracterizado por la búsqueda de nuevos mecanismos de protección de los derechos de los más vulnerables. Por ejemplo, se ha opuesto al acto legislativo de sostenibilidad fiscal que recorta poderes a la tutela. También ha sido un gran líder y el principal promotor de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que fue aprobada finalmente en Colombia en el año 2011 y que constituye una importante pieza legislativa que tiene repercusiones también para toda la región. Invito a los panelistas y a los moderadores a que se vayan incorporando a la mesa mientras voy haciendo la presentación. Luego tendremos por video unas palabras de la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán. Ella es una gran activista y defensora de derechos humanos, fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, ocupó ese cargo durante los años más cruentos de la violencia política. Luego en el gobierno de transición de Paniagua fue ministra de la Mujer, y en su paso por ese ministerio creó, por ejemplo, las mesas de concertación para la lucha contra la pobreza y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, e impulsó la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que cumplió un papel muy importante en la democracia en Perú. Adicionalmente, Susana fue miembro de la Comisión Interamericana, fue la quinta mujer en 46 años de ser miembro de la Comisión Interamericana. Y luego de dejar su desempeño como comisionada, pasó a integrar el Comité de los Derechos del Niño. También contamos, o contaremos en breve, con la presencia del doctor Carlos Vicente de Rú, que es una persona muy conocida aquí en Colombia y en la región, aquí por su trayectoria, su tránsito en el mundo de los derechos humanos. Es un experto en el tema, abogado de la Universidad del Externado de Colombia. Él fue consejero presidencial para los derechos humanos durante los gobiernos de los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, y también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A él se le deben importantísimas sentencias de la Corte Interamericana. Él estuvo vinculado a algunos de los desarrollos más notables del sistema interamericano. Y actualmente la ciudad de Bogotá tiene el gusto de contarlo como concejal. También contamos con la presencia de Francisco Soberón, que es un reconocidísimo y queridísimo activista de los derechos humanos del Perú, pero que ha movilizado y sigue movilizando al mundo de los derechos humanos en el mundo entero realmente. En 1983, Francisco Soberón fundó la organización APRODE, Asociación por los Derechos Humanos, en el Perú, de la cual es director ejecutivo. Anteriormente fue secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, que es una institución muy importante que reúne a un vasto número de organizaciones de la sociedad civil. Fue vicepresidente de la FID, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre 1997 y 2001, y por sus importantes apoyos a la causa de los derechos humanos en el Perú y en el mundo, ha ganado la Medalla Nacional de Mérito por el gobierno francés y el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffitt por el Instituto de Estudios Políticos. Y por último, contamos en la mesa como panelista también con la doctora Elba Núñez, del Paraguay. Ella es una gran inspiración para las mujeres de las Américas, es una feminista, abogada y trabajadora social. Ha sido diplomada también en Derecho por la Universidad American en Washington, es docente universitaria y hace más de 15 años que milita y trabaja por la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ha participado y contribuido en articulaciones y redes del Paraguay y de América Latina que luchan por la igualdad y la no discriminación, e integró el Comité de Gestión del CLADEM y coordinó diferentes iniciativas de la red, tanto a nivel nacional como regional. CLADEM es una reconocidísima articulación de derechos de las mujeres y de feministas de toda la región. Y tenemos también el placer de tener como moderador al doctor Gustavo Gallón Giraldo, quienes muchos de ustedes conocen, quien también es una gran personalidad del mundo de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, y va a tomar la posta ahora y moderar esta importante mesa. Muchísimas gracias y le dejo la palabra entonces al doctor Gustavo Gallón. Muchas gracias, Viviana. Un saludo a todas y todos. Y vamos a comenzar entonces este panel que está dedicado a reflexionar un poco acerca de los desarrollos que puede haber tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como decía Viviana, las perspectivas que pueda tener en democracia, pero entiendo que también los panelistas podrán referirse, y las panelistas, al pasado, el presente y el futuro del sistema interamericano desde la perspectiva de cada uno de ellos y de ellas, desde las vivencias y de las experiencias y los aportes. El senador Cristo tiene unos compromisos en el Congreso pronto, así que vamos a dar la palabra primero y luego pasarán el video de Susana Villarán y luego continuaremos con Carlos Vicente de Rufo, Francisco Soberón y Elba Núñez, para que nos transmitan sus experiencias. Senador Cristo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a los compañeros de la mesa, a todos los asistentes, a Viviana Kristisevic de CEGIL, y agradeciéndoles a las organizaciones colombianas y a las internacionales la invitación para participar en este importante foro. Como creo que lo hizo también Iván, pedirles disculpas de antemano. El martes es el día más complicado de la agenda legislativa en las comisiones legales, en las comisiones accidentales. Incluso los críticos en Colombia del Congreso en general, que no son pocos, especialmente después de la reforma de la justicia, dicen que el martes es el único día que trabaja el Congreso. Entonces es mal día para la agenda. Cualquier otro día seguramente hubiéramos tenido un poco más de
de tiempo, pero aquí quisimos asistir en la mañana de hoy para expresar con toda claridad nuestro apoyo a esta campaña del sí, nuestro apoyo al fortalecimiento de verdad del sistema interamericano y a lo que debemos pelear todos los demócratas del continente, que es la preservación y el mantenimiento de la autonomía del sistema interamericano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, en general de todo el sistema. Yo quiero ajustarme al tiempo y hacer unas breves reflexiones primero para después contar un poco el papel del sistema en este proceso que llevamos a cabo en Colombia en los últimos 4 años, desde el año 2007, para impulsar y sacar adelante lo que hoy se conoce en el país como la Ley 1448 o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia. Antes de eso, cuando Viviana comentaba, no escuché la intervención de Iván Cepeda, pero tenía precisamente para el comienzo de la intervención una reflexión que puede ser la inicial y puede ser la conclusión también. Yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos debe existir de la manera como ha venido existiendo en el continente en las últimas décadas, más allá de los gobiernos de turno, más allá de la característica de esos regímenes, más allá de su orientación ideológica. Nosotros como latinoamericanos tenemos que comprender y entender que independientemente de todo lo que se ha hecho en los últimos años por el fortalecimiento de la democracia en el continente, seguimos siendo, por distintas razones, una democracia imperfecta. Y si incluso democracias que consideramos mucho más maduras, mucho más avanzadas, mucho más civilizadas y respetuosas de los derechos humanos y mucho más igualitarias, como las del continente europeo, mantienen sus instrumentos y sus sistemas, pues con mucha más razón no parece ser lo más sensato y lo más conveniente para los ciudadanos del continente americano y para las propias instituciones de los distintos países debilitar un sistema que ha venido funcionando bien y que ha venido, como lo vimos ahora en el panel anterior y lo hemos visto en innumerables casos, cumpliendo una tarea que es absolutamente esencial y es suplir las deficiencias internas de los sistemas de justicia y de las democracias en general de América Latina. Mucho más evidente y mucho más contundente antes, cuando teníamos buena parte del continente viviendo en dictaduras, pero también ahora cuando supuestamente se vive en democracia, pero muchas de esas denominadas democracias entran en la categoría de lo que se ha llamado recientemente las democracias autoritarias, y es decir, democracias que restringen derechos generales de la población y en algunos casos derechos particulares de poblaciones específicas de cada uno de los países. Por eso la respuesta a esa pregunta debe ser contundente y por eso nuestra presencia hoy y por eso nuestro apoyo. No sé si en la instalación finalmente se transmitió el video del expresidente Gaviria, quien habla no solamente como exsecretario general de la OEA y defensor del sistema, sino también como un jefe y un dirigente político del Partido Liberal que hemos venido defendiendo a través de la historia. No podía ser distinto, conociendo el origen de la OEA y del sistema y el papel fundamental del expresidente Alberto Lleras Camargo. La posición del Partido Liberal frente a ese tema no podía ser distinta a la de, y la hemos hecho aquí internamente, se la hemos expresado
al gobierno colombiano, al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, y la hemos reiterado una y otra vez y la seguiremos haciendo hasta que se celebre la asamblea extraordinaria que va a estudiar finalmente este tema. Y es que en estos aspectos puntuales del sistema, como el de la Relatoría de la Libertad de Expresión o como el de las medidas cautelares, es indiferente si el país vive en una democracia plena, vive en una democracia imperfecta o vive en dictadura. Claro, puede haber allí distintas graduaciones, pero es evidente que independientemente de esas calificaciones, siempre, y lo hemos visto aquí en Colombia, donde hace mucho no vivimos en dictadura, hace mucho tenemos elecciones libres, hace mucho tenemos una alternación democrática del poder, y sin embargo, como consecuencia del conflicto armado en Colombia, algunas veces y en otras, de los rasgos autoritarios de ciertos gobernantes, se afectan derechos como el de la libertad de prensa, y se necesitan organismos más allá de las fronteras que de alguna manera garanticen el cumplimiento de unos principios que en el caso colombiano nosotros sentimos muy propios, como el de la libertad de expresión, que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la democracia colombiana, o el tema de las medidas cautelares, del cual han sido beneficiarios, viviendo en democracia Colombia, así fuera imperfecta, decenas y cientos de ciudadanos colombianos de distintos orígenes, de distintos partidos, de distintas etnias, de distintas creencias, simplemente por episodios puntuales que se han dado en el desarrollo de la controversia política y mucho más en el desarrollo del conflicto armado colombiano. Por eso pretender reducir los presupuestos de relatoría como la relatoría de la libertad de expresión, o por eso buscar que los informes de la relatoría de libertad de expresión no sean autónomos, no sean informes periódicos y permanentes relativos única y exclusivamente a ese tema, sino incorporados dentro de informes generales, o limitar a conceptos previos de los gobiernos el tema de las medidas cautelares, pues me parece que son decisiones o ideas que bien vale la pena reflexionar mucho más a fondo antes de dar un paso en ese sentido, porque significarían el debilitamiento del sistema interamericano. Y ya para ir finalizando, después de esas reflexiones, la experiencia personal muy brevemente. Cuando iniciamos la discusión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra en el 2007 y comenzamos a tener serias diferencias con el gobierno en temas fundamentales y en principios fundamentales para la ley, como por ejemplo el de la no discriminación de las víctimas en razón de quién fuera su victimario, es decir, que se reconociera en la ley tanto a las víctimas de los grupos violentos al margen de la ley, de la izquierda a la derecha, como a las víctimas de agentes del Estado que lamentablemente tenemos en Colombia. El apoyo de la Comisión Interamericana, además del apoyo muy generoso de muchas organizaciones de derechos humanos en el continente, fue bien importante. En posiciones públicas expresadas en Colombia, en comunicaciones dirigidas al jefe de Estado en ese momento, la Comisión permanentemente actuó y ayudó y contribuyó en el debate sin pasar los límites para, de alguna manera, conceptual e intelectualmente defender una posición que finalmente triunfó en la versión definitiva de la ley. Durante la discusión de ese debate se dieron grandes contradicciones con el jefe de Estado de entonces. Sufrimos ataques, sufrimos, al igual que compañeros aquí de la mesa a la izquierda, no por coincidencia, lo que se denominó las chuzadas y las interceptaciones a la oposición, a nuestras familias. Se documentó esas interceptaciones.
Sufrimos ataques inclementes directos del jefe de Estado en ese entonces en una condición de desigualdad muy grande desde el punto de vista mediático, institucional, y acudimos a la Comisión Interamericana. Y el solo trámite ante la Comisión Interamericana de la solicitud de medidas cautelares que finalmente no se dio fue muy útil y sirvió para calmar los ánimos del gobierno, sirvió para reforzar las medidas de seguridad, sirvió por lo menos para que el gobierno supiera que a alguien internacionalmente le interesaba la suerte de quienes, en contra de las ideas del gobierno, promovíamos una ley de víctimas y restitución de tierras que garantizara verdad, reparación y justicia a todas las víctimas y no solamente a una parte de la población víctima en Colombia. Por esa experiencia personal, por esas reflexiones democráticas, por nuestra concepción sobre lo que debe ser el sistema interamericano del sistema interamericano de derechos humanos, consideramos que aquí en Colombia y en el resto del continente, quienes defendemos esas ideas y defendemos esos principios, debemos unirnos y a través de las distintas manifestaciones de los distintos medios reiterar a nuestros gobiernos algo que es muy sencillo, que es que lo que funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Es muy colombiano una frase que tenemos acá, que somos tan parranderos que decimos, como esta fiesta está tan buena, vámonos a buscar otra fiesta en donde pasar más bueno, y eso en este caso es muy peligroso abrir las puertas para una reforma que busca supuestamente el fortalecimiento del sistema, pero que en el fondo puede significar el debilitamiento y, según las últimas noticias que hemos recibido de gobiernos de otros países, podría llegar a significar casi la desaparición del sistema, que sería lamentable para América Latina, aun si tuviéramos, para volver al comienzo, democracias funcionando a la perfección y reconociendo plenamente los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, de los afros, de los indígenas, de las parejas o de la población homosexual, que son los derechos poblacionales de esta nueva generación en América Latina, distinto a lo que sucedía hace 30 años con el tema de los derechos humanos frente a las dictaduras. Es otro momento histórico en nuestras democracias, otros derechos los que hay que defender, pero siempre habrá que defender. Seguramente dentro de 20 años estaremos defendiendo derechos de unas poblaciones distintas y siempre se necesitará no solamente la garantía hasta donde se pueda de la justicia interna de cada nación, sino que tengamos esa instancia internacional en caso de que fallen esas garantías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Cristo, muchas gracias, Juan Fernando, por esas interesantes reflexiones y por recordarnos lo elemental, y es que lo que no funciona bien no hay para qué cambiarlo, y recordarnos también que en Colombia no ha habido dictadura desde hace un tiempo. Las ciencias sociales se han preguntado con frecuencia en América Latina por qué se han dado dictaduras en otros países, y en Colombia tenemos que preguntarnos por qué no se han dado dictaduras, cuando hemos tenido regímenes democráticos, pero acompañados de paramilitarismo y de uribismo también, como lo vivimos en los últimos 8 años. Pero bueno, suponiendo que fueran democracias más perfectas, las reflexiones acerca de la permanencia y el fortalecimiento del sistema interamericano en democracia son totalmente pertinentes. Vamos a pasar entonces ahora al video. Si estamos listos. ¿Sí? Entonces es un video en el que Susana Villarán, bueno, ahí está. Si se oyera sería mejor. Muchas gracias, Fernando.
Yo preguntaría si... Porque es que no hay nadie en la consola, entonces por eso no han ampliado el sonido. Entonces vamos a continuar mientras logran ajustar. Esos aparatos técnicos son difíciles, realmente, sobre todo para defensores y defensoras de derechos humanos, menos para Pancho, que es un experto en todos esos avances técnicos. Vamos a dar la palabra entonces ahora a Elba Núñez, del CADEN de Paraguay. Por favor, Elba. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer al CEGIL por la invitación y por las organizaciones coorganizadoras de este evento. Realmente celebrar este evento, decir de que es en un momento clave en el cual el sistema interamericano está siendo atacado, digamos, está siendo cuestionado fuertemente. Realmente decir que incluso el eslogan del evento, es hora de defender el sistema interamericano, es absolutamente apropiado. Decir de que desde CLADEN agradecemos esta invitación. CLADEN es una organización feminista que venimos trabajando en la promoción, defensa de los derechos humanos de las mujeres, y justamente desde este trabajo, desde este lugar, hemos visto lo importante que ha sido el sistema interamericano para defender, para promover los derechos de las mujeres, pero también para fortalecer los procesos democráticos. En ese sentido, quisiera decir de que creemos que para fortalecer la democracia es necesario erradicar cualquier forma de discriminación, desigualdad, exclusión, y en este sentido, si miramos a nuestras sociedades latinoamericanas, efectivamente, las mujeres siguen siendo excluidas, siguen siendo de alguna manera víctimas de violencia, y en este sentido podemos ver que la contribución de haber conquistado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también que el sistema interamericano esté vigente para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, es realmente una gran conquista, y una gran conquista que realmente como sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, pero también como colectivos de víctimas, es absolutamente necesario poder impulsar acciones que nos permitan incidir políticamente para que este proceso no se debilite, sino al contrario, se fortalezca, como ya aquí en esta mañana se dijo. Nosotras desde el CLADEN partimos de la premisa de que realmente, digamos, este proceso de fortalecimiento lamentablemente en realidad está apuntando a un debilitamiento del sistema, y queremos mostrar de alguna manera que en contextos democráticos, o sea, se decía el papel fundamental que había tenido la Comisión Interamericana en los contextos de dictadura, queremos decir que realmente en contextos democráticos, de todas maneras, persisten patrones de violación de derechos humanos de las mujeres que hoy requieren de la atención por parte de los estados, que requieren legislaciones que remuevan las discriminaciones que todavía están vigentes, políticas públicas y, por supuesto, también presupuestos adecuados. Queremos decir de que, en este sentido, no podemos desconocer que la Comisión Interamericana ha sido uno de los primeros órganos del sistema interamericano que colocó el tema de los derechos de las mujeres como un tema fundamental, ha creado una relatoría. Nosotros podemos visitar la página web, mirar la serie de informes que ha producido esta comisión, que muestra de qué manera y cómo persiste el patrón de violación de derechos humanos en las Américas, esto relacionado al acceso a la justicia, a todo el tema que guarda relación a la violencia sexual, a lo que tiene que ver con la salud reproductiva, todo el tema que tiene que ver con las muertes maternas que todavía persisten en América Latina. Quisiera decir que en esta reflexión no podemos dejar
de tomar en cuenta de que América Latina, como ya decía un otro expositor, es la región más desigual del mundo. Y dentro de eso tenemos que la pobreza y la desigualdad tiene rostro de mujer. Hoy día todavía, digamos, persiste en la región formas de violencia extrema. Estamos hablando de no solamente violencia doméstica, sino que estamos hablando también de formas de violencia que en realidad terminan con la misma muerte de las mujeres, lo que hoy llamamos los feminicidios o femicidios, asesinatos sistemáticos de mujeres por razones de género. Y esto ha sido un tema, uno de los temas que realmente nos ha permitido colocar ante el sistema interamericano uno de los casos emblemáticos, por cierto, el caso denominado Campo Algodonero contra México, que nos permitió efectivamente que la Corte pudiera sacar una sentencia por el cual obliga al Estado mexicano a investigar estos asesinatos sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez, pero no solamente eso, sino que también indemnizar a las víctimas, reparar el daño y, por supuesto, digamos, comprometerse en garantías de no repetición. Este no es el único caso. Quisiera citar otro de los casos que nos ha permitido justamente no solamente reparar e indemnizar, vamos a decir, a la víctima, sino que también modificar políticas públicas. Y me estoy refiriendo al caso emblemático de María da Peña, una mujer que había sido víctima de violencia, había sido